39 minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias y Fernando había anunciado a nuestro siguiente invitado aquí en la cabina. Se trata del señor Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. El gobierno ha declarado en emergencia toda la frontera norte del país, pero la preocupación que bien expresaba Fernando antes de irnos al corte es que una cosa es el paso fronterizo, es el paso que hay establecido en Huaquillas, Aguas Verdes, pero otra cosa son todos esos kilómetros que hay, 1.500, dijo Fernando, ¿no?, de frontera con Ecuador. Y si no hay vigilancia en alguno de esos puntos o en alguno de esos kilómetros, se pueden generar vacíos aprovechados perfectamente por estos criminales. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería una medida adecuada para garantizar, por lo menos en este momento, que estos delincuentes que vienen siendo buscados por las autoridades ecuatorianas no encuentren refugio en el Perú? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, señor Herrera. El tema es muy puntual. O sea, aquí hay que cumplir, ¿no?, lo que ya está estudiado ya desde hace mucho tiempo. Desde hace ya más de 10 años está identificado que el crecimiento del crimen organizado internacional era el principal riesgo a la amenaza a la seguridad nacional. Y para eso, ¿qué es lo que se necesita? Implementar infraestructura, equipamiento y tecnología. No solamente a la Policía Nacional, sino también a la Fuerza Armada. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, según los estudios, hay 50 pasos ilegales en toda la frontera. 50 pasos ilegales en la frontera con Ecuador. En la frontera con Ecuador. Entonces, ¿qué nos dicen? Por aquí está pasando narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de madera. O sea, es todo un submundo de la economía ilegal que se está movilizando por la frontera. Vamos a decir, a vista y paciencia, tanto del Estado peruano como del Estado ecuatoriano. Entonces eso refleja la incapacidad que tiene el Estado de poder accionar contra este delito. Y lo más, vamos a decir, grave en este asunto es que lo que ha pasado en Ecuador y las acciones que toma el gobierno peruano nos demuestran que estamos actuando, como siempre, de manera reactiva, pero no actuamos de manera planificada. Dos ejemplos muy puntuales. PCM tiene desde marzo del año pasado aprobada la ley 31.702 para implementar la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional. Hasta ahora no cumplen con el encargo, siendo la Secretaría de Defensa Nacional la entidad más importante para articular las diferentes entidades que tienen que ver con diversos aspectos de la seguridad, llámese Relaciones Exteriores, llámese el Ministerio Interior, llámese Defensa. Y en segundo lugar, por ejemplo, el Ministerio del Interior en su presupuesto de inversión de este año para lo que es puestos fronterizos, ¿cuánto ha considerado? 600.000 soles para repotenciar 3 puestos fronterizos. De los 26 que tenemos, solamente eran frontera norte. O sea, realmente estamos viendo o entendiendo la gravedad del tema, creo que no. Señor Herrera, yo quisiera apelar a usted como una persona con experiencia en la seguridad interna de nuestro país. Preguntarle, esos grupos 22 que han sido declarados criminales, terroristas en el Ecuador, ¿tienen presencia en el Perú? Sí, seguramente sí, varios de ellos. Justamente en los estudios que se hacen con respecto a la criminalidad organizada internacional, se tiene claro la génesis del movimiento de estos grupos desde sus países de origen, sea Venezuela, sea Colombia. Lo que ha pasado es que ha sido la consecuencia de los procesos migratorios. Primero migra la persona de bien, ¿no?, el que desea ir a otro país para mejorar, pero detrás de él, ¿no?, en la ola migratoria viene la delincuencia de su país que lo persigue. Por eso es que aquí en el Perú se dio un fenómeno a partir del año 2017, que es la llegada al Perú de estas bandas criminales internacionales, entre las cuales están las que han sido declaradas. ¿Estamos seguros de eso? ¿Hay evidencia de que bandas ecuatorianas de narcotraficantes son activos en el Perú? Porque la coca en general que sale desde Guayaquil se dice que viene de Colombia. Colombia y Perú, ¿no? Hay que tener claro un tema, ¿no? No olvidemos que en el Perú, del 2017 a la fecha, la cantidad de hectáreas de sembrío de droga se duplicó. Sí. O sea, hoy día nosotros estamos cercanos a las 95.000 hectáreas y tenemos un fenómeno. Hay zonas nuevas que han sido ganadas por el narcotráfico, como por ejemplo en zonas del Putumayo, en zonas del Madre de Dios y el crecimiento del hectareaje en el BRAE. Entonces, pero tenemos evidencia de que esa coca en zonas nuevas, donde no se cultiva antes, como el Putumayo, pasa al Ecuador, porque se ha hablado sobre todo de los grupos brasileños y eso es
frontera con el Brasil. La pregunta es si tenemos evidencia o estamos hablando especulativamente. Estamos hablando no especulativamente, sino que estamos hablando desde un punto de perspectiva. ¿Por qué? Porque la droga tiene que salir por diferentes canales. O sale por canal aéreo, o sale por canal marítimo, o sale por canal terrestre. Entonces es una distribución del producto para reducir el riesgo de intervención policial. O sea, las bandas de drogas y las bandas de narcotráfico lo que hacen es distribuir su producto para que parte salga por la vía marítima, parte salga por la vía terrestre, dado la reducción y el fenómeno, si me aéreo. permite, señor Herrera, que hemos visto en los últimos años, o que por lo menos uno puede advertir cuando revisa la historia reciente de Guayaquil, Sí. que ha sido epicentro de la información y de estos hechos terribles que hemos presenciado ayer, es que de aquel apacible lugar de veraneo, ¿no? Se convirtió Guayaquil en un punto, y básicamente la costa ecuatoriana, en punto de salida para la droga que se produce en esta parte del continente. Así es. Y la droga se produce en Colombia, se produce en Perú. Entonces tiene que salir por ahí, vía marítima, al margen, por supuesto, de las avionetas y de la vía aérea que usted ha descrito. Parte de la distribución del producto ilícito por puertos peruanos y por puertos extranjeros, porque aquí lo que hay también es una cadena de inversión. O sea, las bandas internacionales que puedan venir de Colombia, puedan venir de Ecuador o establecidas en el Perú, invierten justamente para el tema de lo que es la captación y el procesamiento de la droga, como que cumplen el producto previamente. Y en función a eso es que la movilización de la droga, sea por puerto nacional o sea por puerto extranjero. extranjero. Claro. O sea, lo que sí nos llama, obviamente, a reflexión es la necesidad de fortalecer obviamente los mecanismos de control del tráfico ilícito de drogas en los puertos peruanos, y ahí la necesidad de mejorar los sistemas de gestión Estado con Estado, porque por ejemplo, para el tema de la droga hay una relación necesaria muy fuerte que tiene que ver entre SUNAT y la Policía Nacional del Perú. ¿No? Bueno, de eso, que es un tema que nos abre otra puerta de análisis, le pedimos que nos espere unos instantes, Claro que nada sí. más, vamos a la pausa y hablamos al respecto. Son las 8:46, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú. Minutos de la mañana, continuamos conversando con el señor Luis Herrera, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, a propósito de lo ocurrido ayer con Ecuador y del peligro o la declaración en emergencia de la frontera norte de nuestro país. Y mencionábamos algunos pases ilegales, 50 pases o pasos ilegales aproximadamente es lo que usted nos ha comentado. Fernando hacía referencia, por ejemplo, también a la información que ha trascendido sobre armamento, ¿no? Armamento que usualmente está en manos o de la policía o de las Fuerzas Armadas, ahora en manos de organizaciones criminales extranjeras. ¿Cómo sale este armamento del país? La provisión del armamento para las bandas criminales solamente tiene dos fuentes. O es pura corrupción o es robo, ¿no? Entonces, si es pura corrupción, estamos hablando de que ese desarmamento sale de pañoles de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional, en cuyo caso es responsabilidad de ambos ministerios hacer la verificación correcta y adecuada de sus pañoles. ¿Podemos hablar de un fenómeno de corrupción que abastece de armamento a las organizaciones criminales? Sí, claro. ¿Se puede llegar a ese punto o son casos particulares? No son y casos esporádicos. particulares porque esto es permanente. A ver, el año pasado un medio de comunicación salió con un informe justamente de la incautación de armamento en Ecuador, donde estaba bien puesto el logo de FAME, ¿no? Tanto en a nivel de armamento como lo que es munición. Y Recuérdenos qué cosa es esa sigla FAME, por favor. FAME es la fábrica de armamento del ejército, de armamento y municiones del ejército. Entonces, que tiene pues una marca conocida. Entonces, ahí producen munición 5.62, que es para la munición de los fusiles. Entonces, y pistolas y fusiles. Ahora, bueno, se ha cambiado el tema porque se ha hecho el convenio con una empresa belga que es IWI para el tema de la fabricación conjunta de fusiles, que es una manera de controlar mejor estos procesos de producción. Pero, o sea, este reportaje que salía el año pasado ya contaba una historia y una situación que ya venía de atrás. O sea, el tema es, es el abastecimiento de este tipo de armamentos a las bandas Para criminales. que haya robo de material bélico de la Fuerza Armada, tiene que haber complicidad de efectivos militares y también, en el caso, policiales. Mire, lo cierto es que siempre lo hemos dicho, parte importante de la labor que tiene tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Interior es tener una actividad de contrainteligencia muy fuerte justamente para identificar a los malos elementos, ¿no? Entonces, porque definitivamente lo que tiene que haber de parte del comando es un control exhaustivo de lo que es
el efectivo en los pañoles y el parque de armamento y munición existente de cada una de las unidades. Eso es obviamente un tema logístico importante, pero ahí está pues, justamente la eficiencia de la gestión pública. Pues, ¿no? O sea, no podemos solamente manejar grandes números y decir tenemos 1 millón de municiones, pero no saber pues, bien cómo está la distribución y cómo viene el tema de la asignación. No olvidemos que un detalle que justamente hemos hablado aquí anteriormente es la falta de munición, por ejemplo, para el entrenamiento y el reentrenamiento de nuestras fuerzas, ¿no? O sea, es conocido que nuestros cadetes, por ejemplo, en las escuelas de oficiales y personal subalterno, miren, si hacen una progresión de tiro al año, creo que es policía, usted está hablando sobre policía. Sobre policía, ¿no? Entonces eso es bastante, y eso obviamente afecta el entrenamiento y la capacidad de acción de nuestras fuerzas políticas. Ahora, yo quería preguntarle qué factores han contribuido para que hoy por hoy estemos viendo este fenómeno del crimen organizado que ya no es únicamente, no se restringe a un país. Es decir, cuando hablábamos de, por ejemplo, el momento de narcotráfico en Colombia, era un fenómeno colombiano. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo, y lo hemos visto cuando hemos analizado y conocido el Tren de Aragua, es que estos nuevos grupos, primero, utilizan las cárceles o las prisiones prácticamente como campamentos. Hay un problema en el sistema penitenciario, no solamente nacional. En Ecuador tienen ese problema y hay muertes, es decir, hay vendetas dentro de los penales ecuatorianos. Pero ¿qué factores han contribuido para que la criminalidad organizada empiece a convertirse en una red internacional? Fundamentalmente es el crecimiento del tamaño económico de los mercados ilegales. Los estudios nos dicen que en el Perú solamente estamos hablando de un mercado ilegal aproximadamente de 7.000 millones de dólares anuales que se mueve. ¿A qué se refiere? ¿7.000 millones de dólares? Narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, o sea, todo... Poder económico. Madera ilegal también. Entonces, madera ilegal, todo este tema que genera un movimiento económico, ¿qué es lo que trae como colación? La implementación de una serie de riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo? Obviamente el primer riesgo es el riesgo político, es decir, que el dinero ilegal penetre las campañas electorales, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la declaración del hijo del presidente de Colombia, declarando la presencia de dinero de narcotráfico en la campaña. En Ecuador, hace pocos meses, un candidato presidencial fue asesinado por bandas de narcotráfico. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo, ¿cuál es? El riesgo ético. Siempre hemos dicho que el delito tiene una doctrina. La doctrina del delito es, primero, te corrompe. Si no te dejas corromper, te amenaza. Y si no cedes ante la amenaza, te mata. Esa es la doctrina de funcionamiento del delito, del crimen organizado internacional, que en el caso peruano ya se va impregnando al resto de actividades ilícitas a nivel nacional. Esa es la gravedad del tema y por eso justamente la necesidad de tener lo que acá alguna vez discutíamos. La necesidad que el Estado tenga la misma capacidad de movimiento que del delito. Porque el delito, obviamente el delincuente no espera pues a la acción del Estado, ¿no? Te extorsiona rápidamente a través de amenazas por celulares, y nosotros acá todavía estamos discutiendo normativamente cuánto tiempo es que debe pasar para que la policía pueda pedir el acceso a geolocalización. Todavía estamos discutiendo la necesidad de implementar laboratorios. O sea, ahora, señor Herrera, hay un punto aquí crucial. Usted mencionó a la SUNAT. Yo quisiera saber qué papel juega acá y sobre todo, ¿cómo es posible que insumos químicos en cantidad puedan entrar a zonas donde hay control policial y militar, incluso en el Braem, donde se haya una 10ª parte de nuestra Fuerza Armada? Y sin embargo, los insumos químicos entran como si fuera la fruta en el mercado central. ¿De quién es responsabilidad eso? No solamente insumos químicos. Bueno, pero sino también explosivos. Bueno, ¿no? Pero los insumos químicos es cosa de todos los días, porque no se puede hacer coca sin insumos químicos. Aquí lo que hay es una falta de coordinación entre lo que es... SUNAT tiene todo el control de la documentación y de las rutas, pero SUNAT como organización del Estado no tiene pues la capacidad de hacer el control de todas estas rutas o movimientos, tiene el control documentario. ¿Quién es el que tiene la capacidad o debería de tener la capacidad de poder hacer la fiscalización directa de todas estas rutas? La Policía Nacional.
Entonces, ahí viene el tema de la necesidad, justamente en el paquete normativo que se dio en el mes de diciembre, el último día de la delegación de facultades, una de las normas que se cambia es justamente el tema de la relación entre lo que es SUNAT y policía. Pero la norma, a mi entender, todavía restringe la capacidad de la policía de poder moverse porque, o sea, todo depende de que SUNAT coordine con la policía. O sea, es un tema donde no hay proactividad. Bien. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana, señor Herrera. Solamente quería, por favor, para la biblioteca de RPP, este es un libro que se lanzó los primeros días de diciembre en la Escuela de Ejército. Es un estudio sobre el tema de la crisis migratoria, pero lo más importante es un estudio con enfoque de seguridad nacional. Y aquí ya se habla de la problemática de las fronteras. O sea, no estamos lo que está pasando ahora no es un tema desconocido. No, hace años que lo... Tenemos información. Muchas gracias, señor Herrera. Gracias por el libro. Señor Herrera.